El libro del profeta Isaías, el Dios que salva. Es importante, hermanos, que nos introduzcamos al libro de Isaías, un libro bastante bonito, hermoso, que nos enseñan acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y cuando leemos los profetas, hermanos, es importante prestar atención al cómo los mensajes van encajando a lo largo del libro. La mayoría de estos mensajes proféticos a veces comienzan con sermones individuales. Y algunos ejemplos que podemos dar es Isaías y Miqueas. En Isaías podemos encontrar algunos de los versículos más citados, y más citados porque estos versículos miran hacia el futuro. Pero hemos de entender que el mensaje de este libro debe entenderse en su propio contexto histórico. Necesitamos estudiar el libro de Isaías en su contexto histórico y también debemos estudiarlo en su contexto literario. Estas dos cosas, estos dos puntos son de mucha importancia. La mayoría del libro está escrito en poesía. Y vamos a ver, hermanos, que utiliza algunas imágenes poéticas y también algunos mensajes como en forma de metáfora. Las dificultades y algunos desafíos que encontramos en este libro, hermanos, en este libro de Isaías, son a veces varios, y cuando lo leemos encontramos allí algunas dificultades. Y no sé si ustedes recuerdan allá en Hechos, cuando un hombre va leyendo el libro de Isaías, y entonces precisamente el profeta Felipe es quien va a estar allí con él y le hace la pregunta: ¿entiendes lo que lees? El etíope va a responder: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Esto lo vemos allá en Hechos capítulo 8, hermanos. Entonces, sí es un gran reto estudiar el libro de Isaías. Aún los estudiosos tratan de descubrir el sentido de la obra como un todo. Y este es el desafío, hermanos. El desafío se trata de analizar el libro en su integridad literaria y canónica. Después de esta corta introducción, quisiera que veamos la fecha y el lugar. ¿Cuándo podemos fechar este libro? El título del libro nos va a indicar que Isaías actuó durante el reinado de Usías, también durante el reinado de Jotam, el reinado de Acaz y Ezequías. Es decir, Isaías entonces va a actuar de entre los años 90 a los años 686, 85 aproximadamente. ¿Ok? Al llegar al capítulo 6, nos va a decir este capítulo que la vocación exactamente del profeta tiene o se da precisamente en el tiempo de la muerte del rey Usías. ¿Ok? Entonces, hermanos, Isaías empieza a profetizar allá en los años 740, evidentemente antes de Cristo, allá con la muerte del profeta Usías. ¿Y qué es lo que va a profetizar Isaías? Es algo importante. No quisiera adelantarme, aunque estoy un tanto emocionado por lo que viene a continuación de cómo está viendo las visiones este profeta. Pues no quisiera adelantarme. Veamos primero antes el autor. ¿Quién es el autor de este libro?
El autor lo conocemos muy bien, es Isaías, y su nombre significa Yahvé es salvación, o Jehová salva. Conocemos muy poco de su vida. Las escrituras, su libro mismo, nos da muy pocos detalles de su vida. Era hijo de un cierto Amós. Sin embargo, no es el Amós que escribe el libro de Amós. Es un Amós que no conocemos. ¿Ok? Entonces, podemos quizás juzgar y decir que Isaías tal vez provenga de la realeza por su facilidad, por la facilidad que él tiene al estar presente con los reyes y poder hablar con ellos. Ok, entonces Isaías, por otro lado, Isaías era un hombre joven cuando recibe la vocación profética. Algunos dicen que Isaías tendría aproximadamente 20 años de edad. Entonces, siguiendo quizás el hilo de este relato, de esto que estamos diciendo, podemos concretar la experiencia de este profeta en 4 puntos. Primero, la santidad de Dios, la ciencia del pecado, tanto personal como colectivo, la necesidad de un castigo y la esperanza de una salvación. Estos 4 puntos, hermanos, necesitamos tenerlos presentes cuando nosotros leemos al profeta Isaías. Después de su llamamiento, nos vamos a dar cuenta que allá en el capítulo 8 va a aparecer el nombre de la profetisa, y la profetisa va a ser la esposa de Isaías. No nos da su nombre, no sabemos el nombre de su esposa, únicamente sabemos que es llamada la profetisa. Algunos dicen que en realidad no era profeta, solamente es llamada así porque está casada con un profeta. Sin embargo, hermanos, no podemos realmente asegurar nada, absolutamente nada de esto. Isaías va a ser conocido comúnmente como el príncipe de los profetas. Y esto debido al éxito literario que él tiene. Isaías ha sido también llamado como el San Pablo o el Pablo del Antiguo Testamento. Y esto debido a su metódica de presentar el problema del pecado de la humanidad y la respuesta salvadora de Dios. Esto es algo impresionante en Isaías, parte de lo que se toca allá en el Nuevo Testamento, allá en Romanos, en las primera y segunda carta de Juan. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a recordar aquel pasaje que dice, porque por gracia sois salvos, y entonces Isaías va a ser conocido por el Pablo del Antiguo Testamento, porque nos va a presentar el problema del pecado de la humanidad y la respuesta salvadora de Dios que va a ser, aquí va a introducirse la gracia. El trasfondo. Cuando Isaías comienza su ministerio allá en los años 740 a.C., Israel estaba en un punto crítico de su historia, estaba en un punto crítico. Esto porque Asiria estaba creciendo y se había convertido en una nación amenazadora. Y entonces la reacción de Israel, la Israel del norte y del sur, va a ser que ellos van a estar siendo tentados en hacer alianzas con Asiria o en contra de Asiria. Y entonces, en este tiempo,
en Israel también estaban cosechando aquellas consecuencias que sus pecados les estaban trayendo, ¿ok? Eran devastadoras consecuencias, y estas consecuencias tienen que ver con su religiosidad y con su inmoralidad. Entonces, Dios va a encargar a Isaías a que llame al pueblo de Israel y a Judá al arrepentimiento. Isaías va a decirles que tienen que arrepentirse y que tienen que dejar su incredulidad y dejar de pensar en hacer alianzas con las grandes naciones, porque con el único que tienen que hacer alianza es con el Todopoderoso. Durante su vida, Isaías tendría que ver cómo el reino del norte se hundía en el remolino de las conquistas. Su propia patria era invadida por los poderosos ejércitos asirios. Lo que vimos allá en Amós y en Oseas se estaba cumpliendo en el libro de Isaías. Algo que evidentemente tenía que pasar. Pero algo mucho más amenazador que estaba pasando en el pueblo de Israel es la podredumbre, es la falta de espiritualidad, de madurez espiritual, la falta de justicia y la mucha injusticia había invadido el pueblo de Israel. Y eso era lo peor. Lo peor no era la invasión de las naciones vecinas, sino la maldad del pueblo de Israel. Ok. Entonces, hermanos, quisiera continuar con algunos hechos y fechas más significativas que nosotros podemos encontrar en este tiempo. Primero, en el año 738, Manahem de Israel se ve obligado a pagar tributo al rey asirio. En el año 738, Manahem, rey de Israel, es obligado a pagar tributo al rey asirio. Esto lo podemos ver allá en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículos 19 y 20. En los años 735 a los años 733 hay una guerra entre Siria y Efraín. ¿Ok? Y entonces Peca, rey de Samaria, y Razín, rey de Damasco, toman la iniciativa de hacer una alianza contra Siria. Y el pueblo del norte no se va a aliar. Y esto crea conflictos entre estos dos. En el año 732 también, hermanos, vemos la caída de Damasco y la deportación de sus habitantes. Y esta era una campaña de castigo contra las tribus de Israel. Esto lo vemos allá en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 29. En el año 722 también podemos ver la caída de Samaria y la deportación de sus habitantes. Y finalmente, en el año 701, Sennacherib llega hasta las puertas de Jerusalén. Isaías se convierte entonces en esta ocasión en un héroe nacional. Isaías capítulo 36 y capítulo 37. Esto podemos verlo allá también en Segunda de Reyes, capítulo 8 al 20. Ok, entonces, hermanos, veamos a continuación los destinatarios. Los destinatarios que encontramos en el libro de Isaías
Los destinatarios son el reino del sur. Esto porque Isaías va a dirigirse al pueblo de Judá antes del exilio, en el exilio y después del exilio. Entonces, podemos concluir, podemos verlo también allá en el capítulo 44 y capítulo 66, que Isaías se está refiriendo solamente al pueblo de Judá. ¿Ok? El propósito. El primer propósito es advertir acerca del peligro de alianzas contra las naciones, contra o con las naciones paganas y contra el culto de sus dioses. El segundo propósito es advertir del juicio de Dios, alentar al arrepentimiento y prometer perdón y restauración. Y finalmente, predecir la venida del Mesías. Y aún más, podemos agregarle un propósito más, que es enseñar acerca de los atributos de Dios. Veamos algunas curiosidades del libro de Isaías, hermanos. Isaías contiene 66 capítulos. ¿Y qué creen? Como lo sabemos, la Biblia contiene 66 libros. Las dos principales secciones de Isaías, la primera tiene 39, la primera sección 39 capítulos y la segunda tiene 27 capítulos. Esto se asemeja al Antiguo Testamento con sus 39 libros y el Nuevo Testamento con sus 27 cartas o libros, como queramos nosotros llamarlo. Entonces, hermanos, también nos vamos a dar cuenta que finalmente Isaías va a terminar describiendo un nuevo cielo y una nueva tierra, como lo hace allá Apocalipsis. No podemos dudar que la Biblia es inspirada por Dios. Fue escrita a tal grado que nosotros podamos hallarle una conectividad. Toda la Biblia está conectada. Todos sus libros y todas sus cartas de alguna manera están conectadas. Y evidentemente no podemos decir que esto es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. Hay un término clave, hermanos, aquí, la palabra siervo. La palabra siervo a veces se refiere a una persona o a un grupo. Primeramente, allá en el capítulo 20, versículo 3, se refiere al siervo Isaías. Del capítulo 41 en adelante, cuando Isaías habla de siervos, se refiere a la nación de Israel. Y finalmente, allá en los capítulos 49 en adelante, el papel de siervo cambia. Y aquí Isaías va a empezar a hablar de un siervo sufriente, un siervo individual. Este siervo individual sufre, muere, pero resucita en nombre de Israel y de toda la humanidad. El libro, hermanos, vamos con el contenido del libro. Isaías comienza el capítulo 49 diciéndole a la gente que el exilio se ha terminado, que el pecado de Israel ha sido tratado. Ahora es tiempo de comenzar una nueva era, un nuevo tiempo, un nuevo reino. Sin embargo, hay algunas preguntas que debemos hacernos. ¿Quién está diciendo todo esto? La voz de quién estamos escuchando en estas palabras de esperanza cuando Isaías dice: el exilio se ha terminado. Y nosotros podemos ver allá, muchos años después, que el pueblo de Israel regresa y lo va a hacer por manos de Zorobabel, Esdras y Nehemías, claro, usados por Dios. Ahora nos hacemos aquí la pregunta:
¿Cómo es que Isaías está profetizando esto y está diciendo esto? ¿Acaso él está viendo esto? Si murió 150 años antes. Algunos dicen que Isaías fue transportado al futuro a 150 años después y vio todo este suceso. Sea cual sea el caso, hermanos, nosotros sabemos que las escrituras son inspiradas por Dios. Ya sea que no, o sí, Isaías haya sido transportado. Nosotros vemos cómo las escrituras nos enseñan el cómo las promesas de Dios se van cumpliendo a lo largo de la historia. A tal grado que aquí nosotros podemos decir que la Biblia contiene la historia de la misión de Dios para restaurar completamente, integralmente al hombre. Y aquí nosotros podemos decir, amén, amén, amén y amén. Ok, hermanos, quisiera que vayamos al mensaje de Isaías. ¿Cuál es el mensaje de Isaías? Isaías habló de parte de Dios a los líderes de Jerusalén y también en cierta parte a los líderes del norte, pero más sobre los líderes de Jerusalén y de Judá. En primer lugar, dio un mensaje del juicio de Dios. Él advirtió a sus líderes corruptos que su rebelión contra Dios tendría un costo, y su costo era realmente muy grande. De manera que Dios iba a utilizar a los grandes imperios de Asiria y Babilonia para juzgar, para hacer juicio en contra de Israel. Si ellos persistían en la idolatría y en oprimir a los pobres, esto evidentemente iba a llegar. Isaías creía plenamente en que Dios cumpliría su promesa, tanto de juicio y tanto de esperanza. Isaías sabía muy bien que en algún momento Dios enviaría a un rey del linaje de David para establecer su reino, así como lo prometió allá en 2 Samuel capítulo 7. Y este rey iba a dirigir a Israel para obedecer todas sus leyes, e iba a hacer que la salvación de Dios fluyera hacia el exterior, hacia todas las naciones. Nosotros vamos a dividir el libro en 6 secciones, hermanos. 6 secciones que son de mucha importancia. Y cuando nosotros leamos el libro de Isaías, teniendo el hilo de la historia, nos vamos a llevar, vamos a tener grandes sorpresas y vamos a poder apasionarnos de lo que Dios está escribiendo por medio del profeta Isaías. La sección 1 la encontramos del capítulo número 1 al capítulo número 12. Y esta sección, hermanos, se enfoca en la visión de Isaías del juicio o también de la esperanza para Jerusalén. Comienza cuando Isaías va a acusar a los líderes de la ciudad y los acusa por rebelarse en contra del pacto de Dios. Hay idolatría, hay injusticia, entonces Dios les va a juzgar. Dios está enviando a naciones para conquistar a Israel. Isaías dice que esto va a ser como un fuego purificador. Este fuego purificador quema todo. Y es inútil que Israel quiera escapar, porque esto les va a pasar. Pero el propósito de esto es crear una nueva era, una nueva Jerusalén, que está poblada por un remanente que se ha arrepentido y que se ha vuelto a Dios. Y Isaías dice que cuando el reino de Dios venga, todas las naciones entrarán
al templo de Jerusalén. Este es un argumento básico del libro, hermanos. Una antigua Jerusalén será purificada por el juicio de Dios y va a ser purificada para crear una nueva Jerusalén. El centro de esta sección es la gran visión de Isaías. Él ve a Dios sentado en un trono y está rodeado por criaturas celestiales que gritaban: Santo, Santo, Santo. Pero de repente se da cuenta de lo corrupto que es Isaías. Y entonces él dice: de seguro que seré destruido por la santidad de Dios. Sin embargo, la santidad de Dios, en forma de un carbón, desciende, viene y toca los labios de Isaías. Pero se da cuenta Isaías que esto no le quemó, todo lo contrario, le purificó. Mientras esto sucede, Dios le encarga una tarea muy difícil a Isaías. Y esta tarea consiste en que él siga anunciando el juicio venidero. Pero debido a que Israel había llegado a un punto decisivo, el juicio venidero entonces se estaba acercando. Israel va a ser cortado como un árbol, dejado solamente como un tronco, y no solamente esto, sino que el tronco va a ser incendiado, a tal grado que solamente, como vulgarmente decimos, va a quedar chamuscado o quemado. Pero de este tronco que ha sido quemado, que apenas se alcanza a ver que sale de la tierra, va a salir una semilla santa, va a salir un retoño. Y este retoño se trata de aquel rey mesiánico que finalmente destruirá y acabará con la maldad de este mundo y creará un nuevo imperio en donde habrán cosas mejores, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para nosotros. Este rey mesiánico será enviado y se llama Emmanuel, y esto significa Dios con nosotros. Sección número 2, la sección número 2 la encontramos del capítulo 13 al capítulo 27. Primero, aquí tenemos una larga colección de poemas que exploran el juicio de Dios y la esperanza de Dios para todas las naciones. Aprendemos en primer lugar de la caída de Babilonia y los vecinos de Judá. Y aprendemos esto porque un día Asiria va a ser destruida por su arrogancia y va a ser destruida por el imperio babilónico, una nación todavía más destructiva y arrogante. Sin embargo, vamos a ver que la caída de Babilonia también se estaba preparando. Los reyes babilónicos decían que ellos eran más grandes que los otros dioses. Entonces Dios jura que va a destruir a Babilonia. Capítulo 14, versículo número 15. Allí podemos encontrar esta afirmación. Pero hay algo que viene a continuación, algo mejor, algo más bonito. Isaías dice que el juicio de Dios nunca, absolutamente nunca, es la palabra final de Dios. La palabra final de Dios es la esperanza. Un día Israel será rescatado nuevamente. Un día Israel regresará del exilio. Pues no solamente regresará del exilio, un día Israel tendrá un nuevo rey. Y esto es lo que debería transformar los corazones de los israelitas. Es lo que debería transformar nuestros corazones. Ya no ser hombres arrogantes,
personas arrogantes, porque quizás el Señor nos destruya como destruyó a Siria y como destruyó el imperio babilónico. Esto debería transformar nuestros corazones en ser justos, honestos y en amar a nuestro Dios Todopoderoso. La sección número 3, hermanos, vamos a encontrarla del capítulo 28 al capítulo 39. En la siguiente sesión regresa Isaías al levantamiento y a la caída de Jerusalén. Nos encontramos aquí con varios poemas en los cuales Isaías nuevamente acusa a los líderes de Jerusalén de regresar a Egipto buscando protección militar en contra de Asiria. Isaías les estaba profetizando y les decía, ¿saben qué? Ustedes podrán librar su alma únicamente arrepintiéndose y volviendo a confiar en Dios, pero ustedes están haciendo todo lo contrario. Están yendo a Egipto, están haciendo negocios, tratos, alianzas con con Egipto, en contra de Asiria. Pero esto realmente será reducido a tierra. Y esto es ilustrado allá en el capítulo 36 y 38. Cuando Ezequías llega al trono, la ciudad es atacada. Sin embargo, nosotros vemos que Ezequías ora, se humilla delante de Dios y ora por liberación divina. Y la ciudad milagrosamente es salvada durante la noche. Pero en otra escena podemos ver que el rey Ezequías es seguido inmediatamente por su caída. Él recibe una delegación de Babilonia y trata de impresionarlos y les muestra sus tesoros, los tesoros de Jerusalén, los tesoros del pueblo, los tesoros del palacio. Y este es un esfuerzo para hacer una alianza política por protección. Isaías se va a enterar de todo esto y va a confrontar a Ezequías por su necedad. Y él le predice que este aliado algún día lo traicionaría y volvería como un enemigo. Y conquistaría a Jerusalén. Y esto sabemos que se ha cumplido. Y se cumple ya en 2 Reyes capítulo 25. Isaías tenía la razón. Mis hermanos, aquí quiero yo aplicar algo. Confiemos únicamente en Dios. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, en nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Confiemos únicamente en nuestro Dios y no en nuestros esfuerzos, no en nuestros grados académicos, no quizás en nuestra economía. Absolutamente no hay nada ni nadie que pueda ponerse frente a nuestro Dios. Por lo tanto, Dios es digno de confianza y podemos confiar y depositar nuestras vidas solamente en Él. Y perdón por aplicarles, hermanos, pero como alguien dijo en cierta ocasión, cuando enseño predico y cuando predico enseño. Vamos a la sección número 4, hermanos, del capítulo 40 al capítulo 48. Esta sección es también algo hermoso. Abre con un anuncio de esperanza. Hay consuelo para Israel. Él les dice nuevamente que el exilio babilónico ha terminado. El pecado de Israel ha sido tratado y entonces comienza una nueva era. En estos capítulos es anunciado que el futuro ha llegado. Entonces el profeta está esperando el agradecimiento del pueblo de Israel. Está esperando que el pueblo de Israel se convierta en siervos de Dios. Sin embargo, Israel solamente se está quejando. Israel, regresando del exilio, piensa que el Señor no presta atención a sus problemas. Capítulo 40, versículo 27. Dios no
Dios no puede con los problemas de Israel. Y no solamente esto, ellos pensaron que tal vez Dios no era tan poderoso. Tal vez los dioses de Babilonia eran más fuertes que el propio Dios todopoderoso. A esto, hermanos, vamos a encontrar del capítulo 41 al 47, vamos a encontrar la respuesta de Dios. Dios está respondiendo a las dudas. El exilio babilónico no fue por casualidad, no fue un descuido divino, más bien el exilio babilónico fue orquestado por Dios. El exilio babilónico fue orquestado por Dios por el juicio de Israel. Fue Dios quien levantó a Persia para conquistar a Babilonia, de modo que Israel pudiese regresar a casa, cumpliéndose así las palabras del profeta Isaías, allí en el capítulo 13, versículo 17. La conclusión correcta a los problemas del pueblo de Israel es que Dios es el rey de la historia y está trabajando, está proveyendo detrás de nosotros. Es Dios quien está orquestando nuestra historia. Estemos seguros entonces que no va a pasar nada que Dios no quiera que pase. El rey Ciro entonces allá con Persia se convierte entonces en un siervo de Dios, proclamado entre las naciones. Él proclama, quién es Dios a las demás naciones. Pero al final del juicio, del capítulo 48, encontramos cómo Israel sigue siendo tan rebelde y tan duro como sus antepasados. Dios los descalifica como sus siervos. En realidad no pueden ser siervos. Pero como es el plan de Dios bendecir a las naciones, los profetas dicen que Dios va a hacer una cosa nueva, algo nuevo para resolver este problema, y de eso se va a tratar la siguiente sección. La quinta sección la encontramos del capítulo 49 al 55. Esta sección nos presenta una figura que se llama el siervo de Dios. Este siervo de Dios va a cumplir la misión de Dios. Va a hacer aquello con lo que Israel fracasó. El pueblo de Israel fue llamado para ser justos. Fracasaron en ello. O también a este siervo se le da el título de Israel. Y Dios enviaría a este siervo a una misión. Pero antes de restaurar a la gente, este siervo iba a sufrir. Iba a sufrir, y su propósito del sufrimiento es que Israel se vuelva a Dios. Y Él va a ser luz para todas las naciones. Isaías nos va a decir que este siervo está capacitado por el Espíritu de Dios, no solamente para anunciar las buenas nuevas, sino para traer el reino de Dios sobre todas las naciones. Y esto nos suena al rey mesiánico. Esto nos suena al Señor Jesucristo. Pero este rey ha de ser rechazado, golpeado y finalmente asesinado por su propia gente, por su propia nación. Será acusado y sentenciado a muerte. Él ha de morir por el pecado de su propio pueblo. Pero el profeta no se queda allí. El profeta dice que esta muerte del siervo es realmente un sacrificio de expiación por la maldad y rebelión del pueblo. Pero después de su muerte, el siervo sufriente vuelve a vivir. Capítulo 53, del versículo 10 al del versículo 10 al versículo número 12.
Este siervo vuelve a vivir y su resurrección, su muerte y su resurrección nos proporcionó una manera de hacernos justos. Y esto significa que el pueblo de Israel puede ser puesta en una relación correcta con Dios. Esto es grandioso. Esta sección termina, hermanos, describiendo dos maneras en que las personas pueden responder al siervo sufriente. Algunos responden con humildad y dejan sus pecados y se arrepienten y vuelven a Dios. Estas personas son llamados los siervos y también la semilla, pero aquellos que no lo hacen son llamados los impíos, porque rechazan y son arrogantes y orgullosos delante de Dios. Rechazan a este siervo sufriente. Lo que finalmente nos lleva a la sección final de este libro, del capítulo 56 al capítulo 66. Sección número 6. Estos capítulos son bellamente confeccionados como una simetría que reúne todos los temas del libro. En medio, capítulo 60 al 62, hay por lo menos 3 poemas hermosos que describen cómo el siervo lleno del Espíritu está anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Y no se queda allí. Estas buenas nuevas están siendo anunciadas a los pobres y no solamente a los ricos. Y reafirma todas las promesas de Dios. La nueva Jerusalén va a estar habitada por los siervos de Dios. Será un lugar de justicia, un lugar de misericordia, un lugar donde la bendición de Dios fluye como una corriente de agua. Y también esta bendición alcanza para todas las naciones. Rodeando estos poemas hay también 2 largas oraciones de arrepentimiento. El capítulo 63 al capítulo 64. Estos siervos confiesan los pecados de Israel y se lamentan del mal que ven en todo el mundo y le piden a Dios que perdonen los pecados de ellos. Sin embargo, vemos que la única manera en que Dios perdone sus pecados es que se humillen delante del siervo sufriente y se arrepientan y vuelvan a Dios. El egoísmo y la idolatría entonces de la nueva Jerusalén serán removidas para siempre. No entrará nadie que no haya sido hecho justo por el siervo sufriente. Solamente aquellos llamados la semilla o los siervos podrán entrar en esta nueva Jerusalén. Solamente ellos podrán heredar la nueva Jerusalén, una nueva Jerusalén en donde no habrá más muerte y el sufrimiento no existirá más. Esto nos lleva a un marco todavía más general del libro. Este mundo va a ser renovado. El reino de Dios invita a las personas de todas las naciones a unirse con todos los siervos, con toda la familia de Dios, con toda la familia del pacto de Dios, de modo que cada persona puede conocer a su Creador y su Redentor. Así termina el libro de Isaías con una gran visión del cumplimiento de todas las promesas del pacto de Dios a través del sufrimiento del rey siervo. Dios crea una familia del pacto de todas las naciones. Quienes aguarden la esperanza de la justicia de Dios formarán parte de una creación renovada en donde el reino de Dios finalmente
se está estableciendo en donde no habrá más muerte y no habrá más tristeza ni injusticia. Y es así como termina el libro de Isaías. Que el Señor les bendiga.